Pues Bueno, pues buenas, sí, porque pues buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en esta tarde a estos seminarios virtuales de actualización en producción animal en el trópico, con énfasis en ovinos. Hoy tenemos el gusto de escuchar al maestro en ciencia Pablo Medina Pérez, que es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ahí en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, y pues él es responsable del laboratorio de parasitología ahí en la división y pues imparte también las cátedras que tienen que ver con enfermedades, con patología. Y hoy nos va a hablar acerca de enfermedades infecciosas en los ovinos. Así que pues sin más rodeos, preámbulos, vamos a darle la bienvenida al maestro Pablo y pues Pablito, bienvenido y gracias por aceptar participar de estos seminarios. no, al contrario, muy buenas tardes a todos. Pues antes que nada, estimado doctor, le agradezco por la invitación. Créame que para mí es un honor poder estar siendo parte de estos seminarios virtuales de actualización en producción animal. Y pues me da mucho más gusto poder compartir esta plataforma con quienes fueron mis profesores, quienes son mis conocidos, eh, estimados productores. De verdad que es un gusto poder estar interactuando de esta manera y gracias a las tecnologías que nos acercan, a pesar de que vivimos una etapa complicada de esta contingencia, pues tenemos la posibilidad de estar o sentirnos un poquito más cerca. Y pues ya el doctor Luna me hizo favor de presentarme. Soy profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias en el programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y pues desde hace 5 años que tengo de experiencia ahí en la universidad, hemos estado participando de manera personal o de manera particular y también colaborando con algunos compañeros en una línea de generación y aplicación del conocimiento que está enfocada hacia los procesos de salud, enfermedad y su impacto en la productividad o producción animal. Y pues parte de esas actividades o esos proyectos que hacemos están relacionados con enfermedades infecciosas de los ovinos, que es precisamente el tema que hoy les vengo a presentar. Y pues también mencionar que cuando hablamos de enfermedades infecciosas, pues realmente tendremos que reconocer que son muchas las enfermedades que afectan a los ovinos y yo creo que estamos un poquito limitados con el tiempo, pero espero que en la medida de lo posible pueda avanzar con todas las enfermedades que les vengo a presentar y sobre todo los procesos del cómo se van a generar y por qué se generan. Y pues también espero que la información vertida el día de hoy sea de mucha utilidad para todos, estudiantes, productores, colegas, médicos veterinarios, compañeros maestros. Pues si me permiten, vamos a dar inicio. Adelante, Pablito. Pues estamos hablando precisamente de enfermedades infecciosas y para hablar de enfermedades infecciosas pues tenemos que reconocer que un individuo animal, un individuo vivo, pues normalmente debería de encontrarse en condiciones de salud. Reconocemos como el estado de salud como el mantenimiento del equilibrio armónico de todas las funciones del organismo. Eso permite que el animal pues tenga capacidad para poder tener constantes fisiológicas como la respiración, como el latido cardíaco y poder cumplir con procesos también productivos porque al final de cuentas nos interesa que los animales tengan salud para que puedan ser precisamente productivos. Sin embargo, vamos a encontrar diferentes situaciones en las cuales ese equilibrio o esa armonía fisiológica se pierde. Es cuando empezamos a hablar o a reconocer el término de enfermedad. Hay muchas causas de enfermedades y pues creo que en general las vamos reconociendo, las hemos ido reconociendo porque los animales manifiestan, aunque no lo pueden decir, no es como en medicina humana que podemos nosotros decir dónde nos duele o qué es lo que sentimos. Los animales también manifiestan signos clínicos con los cuales nosotros los traducimos en un proceso posiblemente de enfermedad. Y bueno, todo proceso de enfermedad se va a ir generando tras una secuencia de eventos que todos se agrupan o se engloban en lo que conocemos como fisiopatología. Y precisamente la fisiopatología es esa secuencia de eventos que parten desde la homeostasis o el equilibrio armónico de los animales cuando todavía están sanos y conservan su productividad hasta la exposición del agente infeccioso y cómo él desarrolla diferentes cambios en el organismo hasta que se van a generar lesiones y signos clínicos. Entonces, como se mencionó, estos agentes infecciosos o causales de la enfermedad van a desencadenar una respuesta
propia del organismo animal. Esa respuesta es normal, es fisiológica también. Todo organismo vivo tiene la capacidad de defenderse, de responder ante una agresión, y eso le va a permitir en algún momento adaptarse. En la mayoría de los eventos en los cuales los animales se ven comprometidos o se ven enfrentados a un agente infeccioso, en la mayoría de los casos logran adaptarse y eliminar al agente o simplemente convivir con él sin que provoque realmente enfermedad, por lo cual podemos observar que pueden llegar incluso a la cura o la curación sin manifestar signos clínicos. Cuando los elementos fisiológicos del animal no son suficientes para poder adaptarse, entonces es cuando hablamos de enfermedad y reconocemos que en la enfermedad existen lesiones. El término lesión se utiliza cuando las células y los tejidos del animal pierden su forma y su funcionamiento. En ese momento, al perder su arquitectura y obviamente su capacidad funcional, se van a desarrollar signos clínicos porque las células y los tejidos dejan de cumplir con las funciones que normalmente desarrollaban. Y pues hay una gran diversidad y variedad de signos clínicos. Yo por aquí solo hablo del edema, de la anemia, de la diarrea o incluso la muerte en cuadros severos. Y hablo solamente de estos porque son los más comunes, aunque dependiendo del tipo de enfermedad podemos encontrar y localizar diferentes signos clínicos y obviamente también lesiones. Pero pues afortunadamente tras la presencia de enfermedad, tras la manifestación de estos signos clínicos, se logra también la intervención médica, para lo cual se hace una interpretación del comportamiento del animal cuando tiene signos clínicos y gracias a ese comportamiento, a la traducción de los signos clínicos, la obtención de muestras posiblemente, podemos establecer un diagnóstico que en el mejor de los casos nos lleve a determinar cuál es el agente causal de la enfermedad, establecer un tratamiento y poder establecer también una estrategia de control o, si es posible, prevención. De no lograr con esta secuencia de intervención médica, posiblemente los individuos sufran la muerte y obviamente no nos conviene porque nos va a impactar en los sistemas de producción, en la rentabilidad, porque vamos a tener pérdida de animales por muerte directamente o pérdida por tener que ocupar tratamientos y la intervención del médico veterinario. Y bueno, toda enfermedad o todo proceso de enfermedad se reconocen que hay factores que se conocen como factores etiológicos. Independientemente de cuál sea el origen del proceso patológico de enfermedad, se reconocen factores predisponentes y factores desencadenantes, tal cual son los que trato de presentar en esta diapositiva. Factores predisponentes, como su nombre nos lo está indicando, son todos aquellos elementos que preparan la situación para que la enfermedad se presente. Y los desencadenantes son como la cereza del pastel, lo único que faltaba para que finalmente la enfermedad se pueda manifestar. Al mismo tiempo, ambos factores, tanto predisponentes como desencadenantes, los vamos a poder clasificar en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Simple y sencillamente, el término intrínseco hace referencia a que son propios del animal o propios del individuo, y extrínsecos hace referencia a los factores que no son propios del individuo, o sea que son ajenos. Y, por ejemplo, en los factores predisponentes se mencionan factores como la raza, la edad, el sexo, el estado fisiológico, que sin duda van a poder predisponer a que se presente una enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de la mastitis, que es una lesión, una inflamación de la glándula mamaria, obviamente el factor sexo y el estado fisiológico juegan un papel muy importante y van a definir si el animal tiene factores para que se presente o no ese tipo de lesión. Y pues también tenemos factores o fenómenos extrínsecos, o sea que no depende del animal, y aquí podemos hablar todos los podemos aglobar como factores del medio ambiente, como lo son temperatura, humedad, precipitación, y sin duda que el manejo juega un papel muy importante en los factores extrínsecos ambientales, porque el manejo muchas veces puede predisponer la presencia de enfermedades, pero también el mismo manejo puede evitar la presencia de enfermedades. Dentro de los factores desencadenantes también vamos a tener factores intrínsecos, extrínsecos, y dentro de un ejemplo de factores intrínsecos propios del animal son anormalidades genéticas. Por ejemplo, hay enfermedades que sabemos que son de origen genético. Hay genes que codifican para que el individuo, incluso antes de nacer, ya presente una enfermedad o genere una enfermedad a lo largo de su vida. Y eso no depende del medio ambiente, sino que depende del material genético del individuo.
En la mayoría de los casos vamos a tener factores desencadenantes extrínsecos de tipo físicos, químicos y sobre todo biológicos, que en el día de hoy son los que más nos importan. Físicos, vamos a hablar de fenómenos mecánicos, térmicos o la presión atmosférica, los traumatismos, las quemaduras, los golpes de calor, entre otras, son ejemplo de algunas enfermedades con factores extrínsecos de tipo físicos. Dentro de los químicos, hablamos de químicos exógenos cuando administramos un fármaco y le ocasiona una enfermedad o lo intoxica, o el animal consumió urea, gran cantidad de urea y se intoxica, o consumió cobre y sufrió una intoxicación por cobre, etc. Y dentro de los químicos de tipo endógeno son los mismos metabolitos. El exceso de urea que no se puede eliminar, el exceso de bilirrubina que también no se puede eliminar, entre otros. Y bueno, el día de hoy nuestro objetivo es hablar sobre los factores desencadenantes extrínsecos de tipo biológicos en los cuales entran en juego los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos y pues también en los últimos años ya se habla de las enfermedades causadas por priones, que todavía somos bastante nuevos, estamos en pañales todavía en los conocimientos que tenemos en cuanto a los priones, pero sin duda que ya son importantes porque están generando enfermedades en nuestros animales de producción. Bueno, todo esto lo podemos resumir en los tres elementos o los tres actores de la enfermedad, lo que en medicina y en epidemiología se le conoce como la tríada epidemiológica. Como decimos, tríada está compuesto por tres actores o tres elementos, los elementos que tienen que ver con el animal, los elementos que tienen que ver con el ambiente y los elementos que tienen que ver con el agente. Muy importante, para que una enfermedad se presente, los tres actores tienen que aportar sus propios factores. Si alguno de ellos no aporta factores para la enfermedad, no se va a desarrollar y vamos a ver algunos de estos ejemplos. Entonces, muy importante reconocer que en todo modelo de enfermedad existe un hospedero o un animal, un huésped, el medio ambiente, factores medioambientales y factores que tienen que ver con el agente patógeno. Y bueno, también resulta interesante abordar el comportamiento de las enfermedades en un hato. En este caso hablamos de hato porque son animales de producción, porque las enfermedades, dependiendo de su tipo, sus características, las podemos encontrar distribuidas en diferentes aparatos o sistemas que sufren la afectación. Es decir, vamos a tener enfermedades de tipo respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades neurológicas, enfermedades dermatológicas, entre otras. Obviamente que también las vamos a clasificar de acuerdo a su etiología. Ya lo mencionábamos en la diapositiva anterior, enfermedades virales, parasitarias, bacterianas, causadas por hongos y causadas por priones. Y también vamos a tener enfermedades que van a estar distribuidas de acuerdo al estado fisiológico, es decir, tenemos propiamente enfermedades de los animales neonatos, de los animales jóvenes, de los animales adultos, de las hembras, de los machos, y etcétera, ¿no? Eso depende del estado fisiológico, porque precisamente este estado fisiológico es un factor que puede predisponer a una enfermedad. Toda enfermedad va a tener un comportamiento propio en el hato, en el rebaño, y gracias a ese comportamiento dentro del animal y en grupo, en todo el hato, se van a desarrollar signos clínicos que nos van a servir para poder reconocer cuál es la posible enfermedad y obviamente tomar acciones. Los signos clínicos sin duda que van a ser muy importantes porque en algunos casos, en algunas enfermedades, los signos clínicos con simplemente verlos o detectarlos en el animal, podemos nosotros generar un diagnóstico. Vamos a hablar de algunas enfermedades que tienen ese tipo de signos clínicos. Y bueno, sin duda que el abordaje de las enfermedades no solamente nos interesa porque se afecta a la salud de los animales, ya dijimos que además nos afecta porque disminuyen la capacidad productiva, porque los animales dejan de ganar peso, bajan de condición corporal, se mueren, no se preñan o abortan, entonces sin duda que eso disminuye la capacidad productiva del sistema. Pero al mismo tiempo, en la actualidad se está hablando del concepto de una salud en el cual no solamente tenemos que pensar en las enfermedades porque afectan a los animales, sino que también se reconoce que todas estas enfermedades que afectan a los animales
En su gran mayoría, como vemos en la diapositiva, se estima que cerca del 60% de ellas tienen la capacidad de afectar al ser humano, es decir, son enfermedades que se conocen como zoonosis y que, como pudimos ver, también el medio ambiente juega un papel muy, muy importante en la presencia de estas enfermedades. Entonces, sin duda que el abordaje de las enfermedades, sobre todo de tipo infecciosa, en la actualidad con el concepto de una salud, es de suma importancia tanto para estudiantes como para médicos veterinarios y también para los productores. Y bueno, como ya veíamos, vamos a tener de manera general enfermedades no infecciosas causadas por agentes físicos, químicos, endocrinos, metabólicos y de origen genético o congénito, que no las vamos a abordar el día de hoy, pero sin duda que hay muchas enfermedades que también son importantes, sobre todo de tipo metabólicas. Yo creo que en el ganado ovino son muy importantes. Y pues el día de hoy hablaremos de enfermedades infecciosas causadas por virus, por bacterias, por parásitos y posiblemente por priones. Todos los agentes infecciosos cuando ingresan al organismo animal tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inflamatoria. La inflamación es un proceso fisiológico. Todo organismo vivo, todo tejido vivo tiene la capacidad de responder afortunadamente ante una agresión. Cuando se da esta respuesta, el proceso inflamatorio trata de cumplir con dos objetivos. El primer objetivo es tratar de aislar, contener y, si es posible, eliminar al agente que está causando la infección. Y el segundo objetivo, que sin duda es muy importante, es garantizar o promover la producción de elementos necesarios para resolver o para reparar la lesión producida por la infección. Entonces, esos dos objetivos se tratan de cumplir con el proceso inflamatorio. Para que eso se cumpla, existe liberación de múltiples sustancias químicas que van a modificar la cantidad de sangre que llega a los tejidos, que van a ocasionar que lleguen diferentes tipos de células a los tejidos, o que incluso muchas sustancias de estas pueden matar directamente a los agentes patógenos. A todos ellos se les conoce como mediadores químicos de la inflamación. Y en las enfermedades infecciosas, yo quise hablar sobre esto porque las enfermedades infecciosas, en todas ellas, va a existir la liberación de sustancias que se conocen como sustancias o mediadores químicos de tipo pirógenas, es decir, sustancias que elevan la temperatura corporal o que causan fiebre. A veces cuesta trabajo distinguir, cuando no estamos muy relacionados con los animales, nos cuesta trabajo distinguir entre una enfermedad infecciosa o no infecciosa. Y en muchos de los casos podemos identificar una enfermedad infecciosa con la presencia de fiebre. Esta fiebre, repito, va a estar dada por la liberación de sustancias químicas que se conocen como mediadores pirógenos y que ocasionan fiebre. Es una estrategia fisiológica que al incrementar la temperatura corporal se busca que el agente infeccioso no tenga las condiciones para multiplicarse, para replicarse en el caso de los virus o para diseminarse por el organismo. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, simple y sencillamente con este mecanismo de incremento en la temperatura, se elimina el agente infeccioso. Por lo tanto, hay que considerar tanto la respuesta inflamatoria como el proceso febril como reconocerlo como un proceso fisiológico. Obviamente hay que tener cuidado porque la fiebre causa otras alteraciones, por ejemplo la deshidratación, pero sin duda que es uno de los principales signos que nos ayudan a poder identificar o reconocer una enfermedad de tipo infeccioso. Y bueno, he elegido algunas enfermedades que considero que son importantes para las condiciones tropicales, específicamente para el estado de Tabasco, y pues en las diferentes visitas y la experiencia que se ha tenido en la atención a unidades de producción de ovinos, pues considero que son las más importantes y dentro de ellas están las enfermedades respiratorias. Según fuentes bibliográficas, se estima que estas enfermedades, sobre todo las que ocasionan neumonías, o sea, inflamación o daño a los pulmones, son las más significativas en todas las especies en nuestro país y trae consecuencias bastante importantes porque cuando hablamos de enfermedades respiratorias, en general en los rumiantes existe una asociación entre factores ambientales y agentes infecciosos.
y bueno, estas pérdidas se van a incrementar normalmente después de los 15 días de edad, después del nacimiento, y se ha demostrado que el problema puede ser más importante en aquellos individuos que obviamente no están bien calostrados, que tuvieron dificultad para mamar después del nacimiento, o la borrega no lo quiso aceptar, o de plano produjo muy poco calostro, o por una razón desconocida no hubo una cantidad y calidad de calostro. Pues es bien conocido que en el calostro hay una buena cantidad de anticuerpos que están producidos por la madre y que van a ser transferidos al cordero en las primeras 6 o 8 horas, que es la etapa óptima o el tiempo óptimo en el cual hay mayor absorción de inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, son características generales de las enfermedades respiratorias. Y en los rumiantes, incluyendo los ovinos, hay un compromiso fisiológico muy importante, anátomo fisiológico muy importante, porque por ser rumiantes y porque tienen un aparato gastrointestinal que incluye los compartimentos ruminales, ocupan gran volumen de la cavidad abdominal. Incluso ese volumen o esos elementos o compartimentos ruminales invaden de alguna manera la cavidad torácica. Entonces, los pulmones normalmente van a ser pequeños, la pleura es poco distendible, existe un ángulo traqueal bronquial bastante acentuado. Hay un menor número de macrófagos alveolares, a diferencia de otras especies. Los macrófagos son las células que protegen al alveolo de la agresión de agentes infecciosos, y hay menor presión para el intercambio gaseoso. Sobre todo, estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta cuando también hay procesos patológicos que los localizamos directamente en el rumen. Por ejemplo, un timpanismo. Normalmente cuando hay timpanismo, el animal no se muere por el problema, no se muere directamente por la acidez o por la acidosis ruminal o por la distensión del rumen, más bien se muere por la incapacidad ventilatoria. El animal, por tanta distensión que genera el timpanismo, no va a poder ventilar, entonces cae en insuficiencia ventilatoria y puede llegar a perder la vida. Y esto se da por estas características anatómicas y fisiológicas en los rumiantes. Aún así, se cuentan con mecanismos de defensa tanto inmunológicos como barreras de defensa de tipo anatómicas que son muy eficientes. Sabemos que en el medio ambiente van a existir muchas partículas que están suspendidas. Ahí vamos a encontrar virus, bacterias, que en algún momento van a tener contacto con las vías aéreas superiores, las fosas nasales, y probablemente incluso algunas lleguen hasta los pulmones. Sin embargo, siempre hay mecanismos fisiológicos muy importantes. Para empezar, toda partícula, sobre todo las partículas de gran tamaño, se van a topar con un tapete mucociliar, una secreción mucosa. La mucosa del tracto respiratorio alto va a tener una secreción muy importante de moco. La mayoría de las partículas se van a quedar capturadas ahí y posteriormente van a ser eliminadas. Partículas más pequeñas probablemente puedan llegar hasta la tráquea, y en la tráquea hay un mecanismo muy importante que se activa gracias al sistema nervioso central, y se llama reflejo tusígeno. O sea, cuando llegan estas partículas a la tráquea, normalmente se va a estimular la tos para que puedan ser liberadas, y entonces una pequeña cantidad, que son las partículas más pequeñas, probablemente lleguen hasta el espacio alveolar, hasta los pulmones, son las que más nos preocupan. Pero también, justamente aquí en los alveolos, vamos a tener unas células especializadas del sistema inmunológico que se llaman macrófagos. Estas células están especializadas en comerse, en devorar a toda bacteria o a todo virus que llegue por la vía aerógena, es decir, con el ingreso del aire por las vías respiratorias. Entonces, estas células sin duda son muy importantes y en la mayoría de los casos permiten que los animales conserven la salud, aún con el ingreso de grandes cantidades de agentes patógenos. Bueno, entonces cuando hablamos de problemas respiratorios tenemos que considerar factores ambientales, agentes primarios que normalmente son de tipo viral, ahorita vamos a explicar un poquito de eso, y agentes secundarios o también conocidos como agentes oportunistas, que normalmente son bacterias que aprovechan que antes había ingresado un virus
y le había preparado el camino para que logre desarrollar la enfermedad. Entonces, reconociendo estos tres elementos que participan en las enfermedades respiratorias, vamos a hablar de algo que se conoce como el complejo respiratorio. Precisamente se reconoce como complejo respiratorio porque incluye a varios factores o a varios elementos que van a detonar un problema neumónico, muchas veces muy severo, que puede llegar incluso a causar la muerte de los animales. Hay que considerar que estos elementos que tienen que ver con el medio ambiente dependen de los cambios bruscos de la temperatura o del clima. Incluso en nosotros, esos cambios bruscos nos estresan, causan que nuestro sistema inmunológico se deprima, causan inmunosupresión y nos volvemos más susceptibles a las enfermedades. También los fenómenos en los cuales hay exceso de animales en poco espacio, lo que se conoce como hacinamiento, permite que estén conviviendo más cerca los animales. Bueno, en la actualidad se habla de la sana distancia, se pierde la sana distancia en los animales y eso facilita que si alguno de ellos está infectado, disemina al agente patógeno y desencadenen otros la enfermedad. A veces hay corrales o instalaciones inadecuadas, hay falta de ventilación, hay acumulación de polvo contaminantes, hay déficit de protección contra las corrientes de aire y la radiación solar en exceso, y pues el estrés en general por el manejo, el transporte van a causar inmunosupresión y son los factores que predisponen a este tipo de enfermedades que conocemos como complejo respiratorio. Bueno, algunas fotografías de aquí quiero resaltar, son instalaciones que tienen o dejan ver de manera muy evidente que utilizan cortinas para proteger a los animales cuando la temperatura es muy baja o cuando hay corrientes de aire que pudieran causar estrés, que pudieran modificar el comportamiento de la respuesta mucociliar de los animales. Y pues se esperaría que en las unidades de producción, sobre todo donde hay muchos animales, se pudiera contar con este tipo de sistemas que pudieran en algún momento también evitar la entrada brusca de aire y predisponer a los animales para que sufran enfermedades. Y pues vamos a tener también dentro de este complejo agentes infecciosos, que son los de importancia. Se habla de virus, en los ovinos se ha descrito que existe el virus de la parainfluenza 3, el virus sincitial respiratorio y el adenovirus. Estos virus no son importantes por la enfermedad que ocasionan por sí solos. Realmente estos virus entran al organismo del animal y muchas veces pasan desapercibidos, no hay signos clínicos. Lo más importante de estos virus es que en general la mayoría de los agentes virales ocasionan inmunosupresión, es decir, deprimen al sistema inmunológico. Y entonces otros microorganismos que habitan normalmente las vías respiratorias van a aprovechar que el sistema inmune está deprimido para hacer de las suyas y entonces desencadenar su propia enfermedad. Es ahí que entran en juego habitantes normales, en la mayoría de los casos, bacterias que habitan normalmente el tracto respiratorio, como Mycemia hemolítica, Pasteurella multocida, Corynebacterium, Streptococcus, Staphylococcus, entre otras que pueden, repito, aprovechar las condiciones de inmunosupresión. El animal fue inmunosuprimido primero por estrés y luego porque los virus llegaron, hicieron de las suyas, el sistema inmune está burlado por los virus y no hay capacidad de respuesta para las bacterias en ese momento, y como no existe la capacidad de respuesta, entonces estos microorganismos van a desencadenar otro tipo de enfermedad que en la mayoría de los casos es bastante severa. Quiero mencionar que en el caso de Mycemia y Pasteurella son habitantes normales del tracto de las vías respiratorias altas. Y cuando llegan a los pulmones son bastante patógenas porque normalmente no se encuentran en los pulmones. Repito, eso se va a dar gracias a la presencia de los virus. Y bueno, del lado derecho hay un gráfico que está representando la capacidad de retención bacteriana que puede existir en los pulmones después de varias horas en un estado normal y en un estado en el cual existe la presencia de virus. Es importante ver o darnos cuenta cómo la presencia de los virus hace que en los pulmones se puedan retener
durante mucho tiempo gran cantidad de bacterias, cosa que normalmente no sucede en ausencia de los virus, como podemos observar en la línea de color azul. Prácticamente 24 horas después de la exposición a bacterias, en condiciones normales, el mismo organismo, sin necesidad de otros mecanismos, puede eliminar a las bacterias de manera muy eficiente. Pero si vemos la línea roja, los virus provocan que no exista la respuesta inmunológica suficiente y entonces se sufren enfermedades muy severas como la que observamos en la imagen del lado izquierdo. Esta es una neumonía que tiene... que ha provocado un grave daño al parénquima pulmonar y obviamente ese daño, junto con otros procesos patológicos que explicaremos posteriormente, van a provocar que el animal, en consecuencia, pueda incluso sufrir la muerte. Y bueno, Pablito, mientras... ¿Sí? Sí, doctor. nada más para anunciarle a la gente, ¿verdad? Si se nos corta ahorita la videollamada, entonces volvemos a ingresar con el mismo código. ¿Le parece que continuemos y esperamos hasta que llegue el corte o prefiere que pausemos y ya con calma iniciamos? Continúa hasta que llegue el Ok, corte. nos quedan aproximadamente 5 minutos, entonces, si nos permiten, vamos a continuar hasta que se acabe el tiempo y después de eso volvemos a ingresar con el mismo código con el cual ingresamos al principio. Entonces, como decíamos, los virus se encargan de preparar las condiciones y las bacterias se encargan de provocar como tal los procesos patógenos o patológicos más importantes. Y pues ya decíamos, hay una infección por vía aerógena. Primero son los virus que van a ocasionar rinitis, faringitis aguda. Y estos virus predisponen a que bacterias colonicen los pulmones y esta colonización se va a dar más o menos 6 o 12 días después de la infección primaria. Estamos hablando entre 1 y 2 semanas después, las bacterias ya lograron colonizar los pulmones y entonces vamos a poder observar que gracias a esa colonización y a que los virus causaron inmunosupresión, se va a disminuir la capacidad fagocítica de los macrófagos alveolares, esas células que mencionaba hace unos minutos que se encargan de disminuir la infección o de eliminar a los agentes patógenos, va a estar disminuida. Esto va a ocasionar mayor proliferación bacteriana y a mayor proliferación bacteriana, obviamente que también las bacterias van a producir mayor daño. Ese daño está relacionado con congestión y edema. Estos dos procesos se van a dar por la misma respuesta inflamatoria. Esta proliferación provoca que llegue mayor cantidad de sangre a los pulmones y esa mayor cantidad de sangre provoca también mayor presión porque la sangre empuja sobre los vasos sanguíneos y provoca el escape de líquidos, ¿sí? La congestión es la acumulación excesiva de sangre en un órgano, la acumulación anormal de sangre, y el edema es precisamente la salida de líquidos hacia los tejidos. En este caso, el parénquima pulmonar se va a empezar a llenar de líquidos, generando lo que conocemos como una neumonía de tipo intersticial. Se va a acumular líquidos en los espacios que existen entre una célula y otra, y esto se debe al proceso inflamatorio que está provocando la bacteria. Este líquido se va a reconocer también como exudado, y el exudado, dependiendo de sus características, puede ser de tipo cero fibrinoso porque tiene grandes cantidades de fibrina y suero, y esta característica cero fibrinosa va a tener efectos sobre la pleura y pericardio. Cuando la enfermedad tiende a ser crónica, este exudado fibrinoso va a provocar adherencias, es decir, se van a formar redes de proteínas que van a unir la pleura, el pericardio y los pulmones, y eso va a ocasionar de manera crónica una incapacidad ventilatoria en los animales. A medida que la lesión se incrementa y pasa el tiempo, el animal tendrá menos capacidad para ventilar. Y probablemente pensamos que la patología está en los pulmones, pero también disminuye la cantidad de oxígeno disponible en todo el organismo. Y al disminuir la capacidad de oxígeno en el organismo, eso va a impactar también sobre la capacidad que tenga el animal en ganar peso, en convertir los nutrientes que ingiere en músculo y en tejido adiposo. Entonces, un animal que sufrió neumonía aún después de haberse curado va a sufrir graves impactaciones, sobre todo porque no tiene la misma capacidad para tener oxígeno y en consecuencia desarrollar procesos metabólicos para ganar peso o ganar condición corporal. Particularmente, Mannheimia hemolítica es una bacteria muy estudiada porque tiene la capacidad de producir toxinas.
hay una toxina en particular, la que se conoce como leucotoxina. Esta toxina es un producto que genera esta bacteria y que, como su nombre nos está indicando, tiene efecto tóxico directamente sobre los leucocitos. A la bacteria no le basta con que los virus hayan causado inmunosupresión, sino que además va a producir una sustancia, esta leucotoxina, que al momento en que el macrófago trata de comerse o eliminar esta bacteria, en el interior del macrófago va a liberar esta leucotoxina y gracias a un proceso enzimático, perdón, va a matar al macrófago. Entonces se pierde la capacidad de eliminación de la bacteria y eso le da una buena oportunidad para que incremente su multiplicación en el parénquima pulmonar y obviamente tengamos lesiones tan severas como las que podemos observar en la fotografía del fondo de esta diapositiva. Es impresionante la capacidad patógena que puede tener Meigemia hemolítica y eso se debe tan solo, repito, a que produce esta leucotoxina que tiene la capacidad de eliminar a las células que están protegiendo a los alvéolos en el parénquima pulmonar. También es posible que gracias a esta congestión y a la salida de líquidos desde los vasos sanguíneos por el proceso inflamatorio, podamos observar, esto sobre todo en la necropsia, la presencia de espuma, abundante espuma en la tráquea o en las vías o en las estructuras tubulares de las vías respiratorias. Normalmente esta espuma que observamos en la diapositiva se queda en la cavidad oral, por lo tanto un paciente que tiene neumonía de este tipo va a manifestar